Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Me ven? Hola, profe, buenos Buenos días. días. ¿Cómo están? Bien, profe. Josué, ¿me escuchas? Josué, Hola, profe, buenos días. Ya estamos listos. perfecto. Listos. Bien, ¿qué tal su día? ¿Cómo amanecieron? Pues, relativamente bien, por ¿Cómo mi parte. relativamente? ¿Andas enfermito? Pues, con hambre. Ah, Sí, estaba buscándome algo. Sí, aquí tengo ya una gelatina, aunque sea. Ajá. no, pues está bien, muchachos. Sí, Ustedes, sí, porque es un poquito, a veces complicado, porque luego a veces, tienen uno que andar corriendo, por acá, por allá, haciendo, y cuesta un poquitito y a veces ya en las noches o cuando salgo, pues ya no, ya están las tiendas cerradas y ya no hay dónde comprar. mm, Entonces, ni transporte, porque pues aquí donde estoy trabajando, en San Martín, pues ya salgo tarde, ya salgo a las 11 12 y esas horas, 11:30. Pues hay lo que hay que entregar esto, lo otro, y ya no hay combis, no hay nada. Entonces, antes lo que hacía pues era en el taxi, agarrarme un taxi, me cobraba un pronto que me cobraba 200 y no me estoy quejando. Entonces, simplemente pues comprar una moto vieja y ahí con esa me vengo en la noche. Ya viajo para acá, que no es mucho tiempo, pero es poquito. Y pero ya no hay nada. Entonces, el único Oxxo que trabaja es de Villalta en la noche. Y pues ahí me paso a comprar a veces algo, pero a veces nada más. Pues no hay comida ahí, más que a veces ni hot dog hay, y no me dura para hoy, entonces, gelatinas o lo que sea, ya con eso la brinco. Sí, está bien, muchachos. así La es, verdad es que profe. creo que los dos ya superan los 30 años de edad, al igual que yo. Pues ya saben que el metabolismo ya no funciona igual. Ya comemos más, ¿no? También porque aumenta nuestro apetito, al menos me he dado cuenta de eso, que aumenta el apetito y como que uno batalla entre el deseo de comer más y la satisfacción del cuerpo de estar en plenitud. Pues no se crea, Este, profe, a mí me está pasando algo que ya no sé, ¿no? Porque mucha comida no me entra. ¿En serio? Realmente en serio, les soy sincero, de tres comidas que se supone que el ser humano debe hacer en el día. Desayuno, pues que será unos huevos o chilaquilitos o algo así más o menos. Ujú. Sí me entra, o me puede entrar un sándwich y todo, y una agüita, un licuado. Ok, Ahí en la mañana, a mediodía, una comida normal, corrida por decir, frijoles y de plato fuerte y sopa. Con eso tengo, y en la noche ya no quiero nada. me entiendo. Ya no Pues quiero nada en la noche, en sí. mi caso como que he Entonces, tenido un rebote ajá. y bueno, pues Pues ahora es la sí ya edad, siento la edad. esa es la edad en la que yo llegué a ponerme arriba de los 100 kilitos. Sí, de Así 30 en es. adelante hasta los 40 sí subí Pero también creo que los 30 es donde mejor, los 30 y los 40 es donde mejor trabaja uno. así es, donde más trabaja el ser humano, y qué bueno. En Entonces, esta semana me llamó mucho la atención eso que puso usted en su estado, yo sin querer husmeé, con referencia al estado, y ahora sí que me explicara usted cómo está eso de que el sionismo y no sé qué cosa era. fíjense que sobre esa situación, hoy nos toca ver la clase de la protección del juicio de amparo. Ahorita les voy a poner ejemplos y precisamente pensaba ocupar lo que está pasando en Medio Israel. Oriente.
en el caso de que pasara en México, porque debemos de tener en cuenta que el amparo funge como proteccionismo de los ciudadanos en contra de las autoridades. Cualquier acto de autoridad que resulte ser violatorio de derechos humanos o bien de otras determinaciones de derecho sustantivo, adjetivo constitucional, pueden generar que nosotros como ciudadanos pues nos logremos amparar ante ese tipo de situaciones. La verdad es que el juicio de amparo es una chulada, no tengo otras palabras para decirlo, es una chulada. Es como, para los abogados es nuestro segundo amor, porque el juez ordinario nos puede decir que estamos mal. Me voy a la sala de apelación y me puede decir que también estoy mal. Llego al amparo y me amparan y protegen y corrigen lo que hicieron los dos jueces anteriores. Entonces, es muy bueno, es muy utilizado, es muy bonito, pero también es técnico. Y eso implica cierta especialización. La clase del día de hoy tiene que ver contra qué nos protege el juicio de amparo. Entonces, en ese sentido, es muy amplia la protección del juicio de garantía, es muy amplia. Y ustedes tienen que aprender no solo contra qué protege de manera literal, sino también contra qué cosas que no son literales, a través del uso de la interpretación, podemos hacer que se nos proteja en el juicio de amparo. Entonces, es muy amplio, en realidad es muy amplio, nos protege contra muchas cosas. Nos protege incluso contra las leyes del Congreso, contra eso les digo todo. Contra eso nos protege. Contra, es que el presidente hizo esto, es que el gobernador hizo esto, no estoy de acuerdo, ampárate. Es muy bonito el juicio de amparo, pero les vuelvo a repetir, también resulta técnico, también resulta de alguna forma complicado. Bien, no sé si tengan alguna duda. Ay, no se mueve mi mouse, se congeló mi pantalla. ¿Me siguen escuchando? También decía sobre que ellos son los que apoyaron o inventaron o promovieron o impulsaron el sistema neoliberal. Sí, Esa bueno, es otra pregunta. esa es otra pregunta que, bueno, tendría que responder, pero bueno, sobre ese sentido, ahorita les explico cómo es que en aquellos años de alguna forma se trató de evitar el cambio de sistema económico, político y social, porque el neoliberalismo como tal es muchas cosas. Pero, pero vamos, el juicio de amparo se puede ocupar de manera civil como el instrumento legal de resistencia a estos cambios globalizantes. Marisela, no sé si tú te has informado un poco acerca del conflicto de Medio Oriente. Pues no creo que solo sé que están en pugna y que quieren, bueno, que están en inicios de guerra o algo así, ambos. Pero bien, no, no me ¿No? refiero, no. Ok. Bueno, les digo esto por lo siguiente, porque vuelvo a repetirles, ahorita vamos a ver cómo es que el juicio de amparo nos puede proteger contra todo. Hay algunas limitantes, obviamente, ¿no? Hay algunas cosas que a lo mejor no nos puede proteger, pero en realidad el juicio de amparo es sumamente útil para poder designarnos y para poder cuidarnos, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a esta parte en el caso de Josué. Hay muchas cosas que en Medio Oriente no pasan como aquí en México. Eh, Siendo sinceros, aquí en México, bueno, no solo en México, sino en Latinoamérica todo completa, los cambios han venido de manera distinta a Medio Oriente, pero también han sido violentos. O sea, no crean que ha sido benevolente todo lo que ha pasado en Sudamérica principalmente. Para México ha sido un poco más fácil, más benevolente, porque el cambio y el conflicto no logró agrupar a todo el país, cosa que en Sudamérica sí. Pero sí hubo ciertas secciones en México que no les agradó el cambio. Sobre todo, y no sé si se acuerdan, por ejemplo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94, cuando surge este movimiento, y ustedes recordarán que el presidente Salinas mandó a matarlos con el ejército. ¿Sí se acuerdan algo de eso? Sí, profe, lo recuerdo bien. Claro que sí, profe. Bien, De entonces, hecho, yo estuve ahí en Chiapas cuando pasó eso.
¿Tú eras militar en aquel momento? Sí, desafortunadamente sí. Estaba todavía ya para irme. Eh, sí, sí estuve Bueno, ahí ¿cuántos años en tenías el en lado. aquel entonces, Josué? Tenía 33 años. 33 años, José. O sea que ahorita tienes como por ahí de cuarenta y Sin, tantos. no, sin, arriba de 50. Ya me toca la vacuna y no me la han dado. Pues, ¿no te has ido a formar? No, pues no han anunciado aquí en mi pueblo. Ah, ¿no han anunciado ya en Tlaxcala? No, no, pues ahí está Cuistla. Ya empezaron a vacunar por allá, por Guamantla, por Santana, por Apizaco, por Acuitlapilco y San Pablo, por esa parte. Mira que Pero aquí de este lado. ahorita tengo un asunto que me cayó en Cuauhtémoc, allá en Ciudad Judicial. Estoy yendo para allá. Ajá. Pero Sí, pues. veo que también hay un conflicto fuerte entre las diferentes secciones políticas, aunque creo que en Tlaxcala es priista de hueso colorado, ¿no? Vamos a ver si sueltan Ajá. en esta elección. Pues, ojalá ya, porque que sigan robando los mismos, pues no, porque ya no, son familias. Aquí también en el pueblo, igual, son familias. Ok. Entonces, no. Ok, bueno, vamos a ver esta parte. Qué bueno que me hiciste la pregunta, Josué. Voy a ir poniendo ese ejemplo para poder ir diseccionando contra qué me puede proteger el juicio de amparo. En este caso vamos a revisar esta ley de amparo, que actualmente es la vigente, la reglamentaria de 2013, que promulgó el presidente Peña, y en el capítulo 1 nos dice de manera genérica contra qué nos protege el juicio de amparo, de manera genérica. Ya de manera particular, ahorita vamos a ir y nos vamos a enterar contra qué nos protege. Porque el juicio de amparo se protege mediante dos formas. El primero tiene que ver con el amparo indirecto y el amparo directo. Cada uno de estos tiene una forma específica del por qué promoverse. Pero este artículo 1 no nos habla de forma específica, este artículo 1 nos habla de manera general de todo el juicio de garantías. Entonces, lo primero que necesitamos ver es contra qué nos protege, qué resuelve el juicio de amparo. Fíjense bien lo que dice el artículo 1 de la ley de amparo. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. Uno, por normas generales. Ahora les pregunto, chicos, ¿qué son las normas generales? Para mí, yo creo que son lo que es lo que nos rige con parte a la ley, ¿no? A veces promulgan una ley o promueven una norma y que es de carácter general. Ya hablemos de cualquier rubro y estas normas luego salen siendo injustas. Por ejemplo, la ley de pensiones. Se me viene ¿Okay? ahorita a la mente. Entonces, a La que veces las aumentó la leyes edad de para pensión, pensionarse. sí, entonces ahí es donde pues yo comprendo que es una norma general o una disposición general. Entonces, puede ser injusta, ahí está lo que puede, que está contemplado, pues, de lo que también me puedo proteger, según yo. Ok, listo. Sí, Marisela, profe. ¿qué entiendes por norma general? Yo entiendo por norma general todo lo que tenga que ver con algún mandato o alguna orden, prescripción, no sé, por ejemplo, de las iglesias, cómo se conforma, qué es lo que se decide, qué normas, por ejemplo, a qué horas, qué se reza, qué no se reza, no sé. Yo entiendo eso por normas, un mandato, un orden, no sé si sea así. Ok, vamos a aclarar esta parte, ¿de acuerdo? Dice, por normas generales, ahorita vamos a ver qué son normas generales, pero dice, actos o omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución y las garantías otorgadas por la misma. Recuerden lo siguiente, cuando yo a ustedes les di, creo que constitucional, ¿les di a ustedes materia de constitucional? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo, creo que sí. Ok, ¿se acuerdan que en aquella clase les dije, la Constitución actual ya no solo protege garantías individuales, eso ya está
en el año del caldo. Con la reforma de 2011, la Constitución hoy protege derechos humanos, garantías individuales, garantías constitucionales, garantías jurisdiccionales, ¿de acuerdo? Derechos político-electorales, pero estos no se protegen en el juicio de amparo, eso los vamos a omitir. Eh, este, eh, garantías judiciales, y me falta uno, los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Todo eso protege hoy la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una norma general, un acto de la autoridad o una omisión de la autoridad que me viola derechos humanos, me puedo amparar. Ahora, vamos a definir también acto y una omisión, porque normalmente en el acto lo tienen muy claro, pero en la omisión a veces llegan a existir confusiones. Por ejemplo, pregunto, Marisela, ¿qué es un acto jurídico? Acto jurídico puede ser una demanda. Dímela o defínemelo, no me pongas un ejemplo. Acto jurídico. Por ejemplo, voy y doy de Otra vez, defínemelo, no me pongas un ejemplo. registro a mi hijo. ¿Te escucho, Marisela? Registro a mi hijo. Defíneme qué es un acto jurídico, no me digas un ejemplo. Un acto jurídico es todo ante una institución, todo, hay que no sé cómo definirlo. Es una acción ante Muy una bien. institución gubernamental. No solamente las gubernamentales. Es una acción, sí. Pero no solo con cuestiones gubernamentales. Vamos a generar actos jurídicos. No, pues no sé cómo definirlo. Ok, voy contigo, Josué. Es un acto que influye, es un acto voluntario que influye Muy en la bien. creación, de alguna, de celebrar para obtener algún documento. Marisela ponía el ejemplo del acta de nacimiento, pues ese también es un acto, pero Ok, es un no nos acto vamos a ir ahorita a voluntario. los ejemplos. No quiero Ajá. ahorita ejemplos, vamos a definirlo. Sí, es un acto voluntario, es un acto voluntario que influye Ok, o nos bien. lleva a hacer una creación, a celebrar una creación, un contrato o algo. ¿Sí? Perfecto. Claro, es una acción que conlleva Sí, es una voluntad. acción. Ahí están las claves del acto jurídico. El acto jurídico es todo aquel o toda aquella acción donde existe voluntad del sujeto y produce consecuencias de derecho. Vuelvo a repetir, toda acción que tiene voluntad del sujeto y que tiene consecuencias de derecho. Ese es un acto Sí, está jurídico. bien. Pero Sí, vean, sí, ¿cuáles son los claro que sí. elementos claves? La voluntad. La voluntad. Para que sea un acto, forzosamente debe de existir voluntad de aquel que lo realiza o de aquel que ejercita la acción. ¿De acuerdo? O sea que si Claro es que sí, profe. obligado, ya no es un acto jurídico. No, ya no sirve, ya no sirve. Está Ya viciado. no, ya no, Ahí ya no se te escuché, vicia. Marisela. Mari, ¿me lo puedes repetir? ¿Qué? ¿Lo que dijo? No, lo que tú me dijiste, no logré escucharte. Que si no hay voluntad, eres obligado, entonces ya no existe el acto jurídico. No, también pueden existir hechos jurídicos. Pero eso ya es hechos, ya no son Hechos, actos. ajá, exactamente. Hay Porque cosas actos diferentes. es de acción voluntaria y Exacto. hechos es algo que te No, ahorita definimos convierte. los hechos, ¿de acuerdo? Ahorita defino los hechos. Ok. Los hechos jurídicos, vuelvo a repetir, los hechos jurídicos son aquellos en donde no interviene el hombre, pero tiene consecuencias de derecho. O aquel en donde interviene el hombre, pero no existe la voluntad.
y tiene consecuencias de derecho. En lo jurídico, hablamos en lo jurídico. Así es. Da una consecuencia jurídica, ¿no? Exacto. Por ejemplo, vamos a ir en la primera parte, porque los hechos jurídicos tienen dos formas de realizarse. Los actos jurídicos solamente es una, acción y voluntad. Pero en los hechos pueden darse de dos maneras. Entonces, vamos con la primera. Dice, en donde no interviene el hombre, pero tiene consecuencias de derecho. Por ejemplo, un desastre natural, un temblor, un terremoto, un tsunami. ¿Qué va a pasar con esos sucesos? Si hay un No temblor, interviene el hombre ni la no interviene autoridad. el hombre, pero se puede caer las casas. ¿Y qué pasa? Daño en Sí. propiedad ajena. Trae O un consecuencias de árbol que derecho. caiga encima de un carro. O un Exacto, árbol que caiga encima de un carro. exactamente. Entonces, no intervino el hombre, pero aún así tiene consecuencias de derecho. Sí, hay que demandar al Estado, o hay que demandar al hospital que no podó, o al municipio que no podó la rama, y En esos a casos, pero por ver, ejemplo, si es un terremoto, a nadie demandas, ahí sí absorbes los gastos. no, ahí sí ya no puedo, porque ya no se Exacto. puede, ya no. Se abrió Ahora, la tierra. Pero por ejemplo, lo que sucedió en México, el bulevar ese que hicieron y que vino el socavón y murió un papá y su hijo, ahí sí tiene que responder el Estado porque íbamos en una vía humana, ya no ella, o sea, aunque fue impacto de la naturaleza, ahí yo creo que sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque la forma de construir esa cosa estuvo mal. Es lo que no ahorita conozco el sucedió. ejemplo que me estás dando, Josué, pero en dado caso tendríamos que ver en dónde se hizo el socavón y también si esa vía fue intervenida. Pero no conozco ese caso que me dices. Pero O sí, bueno, lo de pero la sí. línea, lo de la línea 12, profe. No, ahí no es, ahí por ejemplo, ahí también es un hecho jurídico, ese es un hecho jurídico, en donde Ajá. no interviene el hombre, pero Sí, tiene consecuencias de derecho, y sí, ahí, por ejemplo, vas contra sí. el Estado, ¿de acuerdo? Ahora, Yo, voy con la otra parte, voy con el otro ejemplo. En el caso te dice la segunda forma de poder generar hechos jurídicos, dice, en donde interviene el hombre, pero no existe voluntad. ¿De acuerdo? Y ahí entra lo que tú dices en el caso de la línea 12. ¿Intervino el hombre? Sí, porque ellos construyeron y ellos tienen el mantenimiento de la obra. Pero en el momento de que se cae el puente, no intervinieron. Simplemente sucedió. Pero de todas maneras trae consecuencias de derecho. ¿Por qué? Porque hay muertos y hay daños en las vías de comunicación. ahí tienen que llevarse una lanita. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esas dos formas. O incluso, por ejemplo, en donde interviene el hombre, pero no hay voluntad, puede ser un choque de tránsito. También trae consecuencias de derecho, daño en propiedad ajena. Pero ahí sería entre particulares, profe. De acuerdo, sí, pero algo importante, no necesariamente aquí, porque recuerden, estamos definiendo las figuras, definiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pueden parecer actos o hechos jurídicos, ¿de acuerdo? Pero aquí la ley de amparo no te protege sobre los hechos, ¿de acuerdo? Te protege sobre los actos. Por eso lo están viendo aquí, actos. En donde interviene el hombre y en donde existe voluntad. ¿Queda claro? Sí, Sí, para ver lo del juicio de amparo. Sí, sí. Ok, Claro que entonces, sí, profe. entonces dice, me puedo amparar contra una ley que atenta contra derechos humanos, contra un acto de autoridad que atenta contra derechos humanos, pero todavía falta una parte, dice, contra omisiones. Y ahora les pregunto, ¿qué entienden por una omisión? Porque ese es diferente al acto, ¿eh? omisión, que no hace caso a lo que está previsto. Ok, bien. Josué. Ya lo dijo la compañera, perdón, es que a veces le pincho donde no es.
Sí, ya lo dijo la compañera, es un omiso, es una persona que no obedece, contumaz, grosera, majadera, respondona. Eso es un acto eso es una omisión. Eso es una No omisión. te Uno más confundas, veces Josué, muy porque acabas de decir que eso es un acto y no es un acto. no, rectifiqué, no, es una omisión, es un comportamiento. Exacto, pero te dice, no es de cualquier persona, te dice es una omisión de la autoridad. Entonces, Ajá, lo voy a definir. sí. La omisión es cuando la autoridad está obligada por ley a realizar ciertas acciones. Vuelvo a repetir, es cuando la autoridad está obligada por ley a realizar ciertas acciones y no la realiza. Por ejemplo, el programa de los viejitos, los 70, 60 y más, o 65 y más, ese ya es constitucional y tiene que hacerlo. Entonces, por ley le obliga. Entonces, si no lo hace, está cayendo en la cuestión ahí donde dice, después de actos, omisión de la autoridad. Exactamente. Digo, estoy mal, o estoy bien, Sí, profe. en este caso, por ejemplo, si tú quieres promover el amparo y a lo mejor te quieres inconformar sobre lo que estás diciendo, Josué, pues primero tienes que cumplir con el requisito. Si mi acto reclamado es la omisión de la autoridad sobre el programa de 70 y más, primero yo tengo que tener más de 70 años, ¿no? Es como cuando nos prohibieron la bebida alcohólica. Yo quiero tomar y dice que no, pues voy y me amparo. Exacto. Fíjate que sonará chistoso en esa situación, Marisela, pero tienes la razón, porque ahí el acto del gobernador, que en este caso es una cuestión gubernamental, un decreto, pero sigue siendo un acto de autoridad, nos limitó el consumo de alcohol. ¿Y qué pasa? Nos podíamos haber amparado, la respuesta es sí, porque aquí te dice porque viola derechos humanos. Ahora les hago la pregunta, para tener claro, no solo es decir, viola mis derechos humanos, no, ¿cuál te viola? Porque eso es importante en el amparo. No puedes decir, viola mis derechos humanos y hablar en general, porque ni sabes ni has estudiado cuál es el derecho. Cuando tú formulas la demanda de amparo, tienes que decir tales artículos de tal tratado internacional o tal derecho humano que está estipulado en la Constitución o tal derecho humano que se define en la jurisprudencia, pero tienes que ser específico. Ahora, en el ejemplo que tú nos pones, Marisela, el tratado, bueno, el acuerdo o el decreto del gobernador que limita de alguna forma el consumo de alcohol, ¿era violatorio de derechos humanos? La respuesta es sí. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuál derecho humano nos violaba? Chicos. Pues yo no sé, profe, porque Marisela sacó eso. Ay, pues Yo ahí sí no. dice, según el artículo, bueno, en la reforma del 91, ¿Cuál? según dice que ¿Pero qué ley? artículo tercero, fracción 9, algo así, dice que tenemos derecho a el Al consumo consumo. de cualquier Del, cantidad de alcohol. O sea, no está decretado, ¿sabes qué? O más bien no dice, nada más tienes derecho a 10 mililitros o 20 mililitros de alcohol. Ahí está diciendo a cualquier consumo, digo, a cualquier cantidad de alcohol. Ok, eso que me están diciendo es la permisión del consumo, pero no es un derecho humano. no Pero es un no es derecho de tu humano. no es tu libertad de consumir o no, no es Ok, tu derecho que está. bien. No. Vamos sobre la parte, libertad de consumir o no. Ok, ¿en dónde está esa libertad? ¿Cuál es el derecho que me viola? Porque como tal, libertad de consumo no está como derecho humano. Hay otro derecho humano que nos explica esa situación. Mi derecho humano sería mi decisión. Vas bien, pero ¿cuál es el derecho humano que te viola?
Vean esta parte. Cuando tú vas al juicio de amparo, no puedes argumentar nada más decir, ah, pues es que yo creo que eso me viola derechos humanos. Y sí, mi derecho humano. No, porque ahí el juez de amparo te va a decir, rebótale. A eso me refería cuando el juicio de amparo es técnico, porque no puedes hablar en plural o de manera ambigua, tienes que ser específico. Hay un derecho que me viola o que me permite a mí consumir alcohol o incluso consumir drogas, porque hoy también ese derecho humano te permite consumir drogas. La respuesta es sí, el libre desarrollo de la personalidad, artículo 7º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual te dice que el propio ser humano tiene la capacidad de poder decidir qué introduce y qué no introduce en su cuerpo, puesto que él es el único que va a recibir las consecuencias referente a ese consumo. Ok, específico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo considero que el decreto del gobernador violaba mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, me podían parar y le podía ganar, sí. Viola mis derechos humanos. ¿De acuerdo? Les voy a poner otro ejemplo. Igual con el mismo de Barbosa. Barbosa limitó la libertad, Barbosa limitó el tema del tránsito, que durante unos meses no podían circular ciertos carros con ciertas placas. ¿Qué derecho me violaba? Derecho al libre tránsito. Muy bien, ¿de acuerdo? El 13, profe. Muy bien, al libre tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Si yo considero que hay una norma general, un acto, una omisión que me viola mis derechos humanos, me amparo. Amparo. Sí, porque tienen ¿De derecho acuerdo? a transitar. Pero, Sí. ojo con lo que digo, no puedes, en el amparo, en la redacción del amparo, no puedes decir, ah, pues me viola mis derechos humanos. Específico, ¿cuál te está violando? Porque si tú especificas en la demanda de amparo qué derecho te está violando, en específico, y dónde está regulado, el juez de amparo te va a decir, yo no te entiendo. Entonces ahí entra lo que es la argumentación, ¿no? Exactamente. El juicio de amparo es muy argumentativo y sumamente técnico. Vamos a ir viendo las reglas conforme vamos a ir viendo, avanzando en las clases, pero sí necesito, o mejor dicho, sí quiero dejar en claro que no podemos hablar en las demandas de amparo de manera ambigua, salvo en ciertas excepciones, pero en general es muy técnico. Es como de, ah, yo creo que me viola derechos. No, no crees. Cuando tú redactas la demanda tienes que ser específico. Me viola por esto y por esto y por esto. Y me viola tal artículo, tal artículo y tal artículo. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, como el meme, profe, que no sé si lo vio, que decía el típico abogado, que cuando está estudiando va en el 5º cuatrimestre o algo así, y ya tiene todos sus libros, ¿no? Y ya al final dice, el artículo 15, 16 dice que no me puedes detener, así que suéltame, algo así. O sea, ya es tema argumentativo, tienes que meter ya tus artículos, en este caso, si se podría una jurisprudencia, como decían. Exacto, exacto, ya tienes que ser específico, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a poner ejemplos en esta parte. Actos ya nos quedan claros, omisiones ya también nos quedan claros, ¿de acuerdo? Cuando la ley lo obliga a la autoridad y este no lo hace, me puedo amparar, ¿de acuerdo? Pero también contra normas generales, ¿de acuerdo? Contra normas generales. De manera general, la norma general puede tener o pueden ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero para poder entender este término de normas generales, la ley de amparo también nos define qué son normas generales. Entonces vamos a poner control F y nos vamos a ir al artículo 107 de la ley de amparo. Bueno, 108 para que digamos rápido. Ok, aquí está. El artículo 107 de la ley de amparo nos define qué son las normas generales. Porque de alguna forma como que siempre decimos, ah, es una norma general, una ley federal. No es la única manera de ser una norma general. Ese es un ejemplo, pero no es la única. ¿De acuerdo? Chicos. ¿Me siguen escuchando o ya no? Hola. Sí, profe, sí. Ok, es que como que de repente se fueron. Listo. Nos dice
nos dice esta parte del 107, para los efectos de esta ley se entiende por normas generales las siguientes, ¿de acuerdo? Y dice, los tratados internacionales aprobados, en este caso por el presidente y por el Senado de la República. Ok, un tratado internacional, ¿me puede violar derechos humanos? Sí. ¿Cuáles? Los que no hablan de derechos humanos. Un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Si yo consideraba que el Tratado de Libre Comercio afectaba mis derechos humanos, puedo inconformarme sobre él. ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio habla de comercio, no habla de derechos humanos. Y como habla de cosas diferentes a los derechos humanos, puede violar derechos humanos. Claro que sí, los puede violar y en muchas cosas, y demasiado graves. ¿De Yo sí acuerdo? alcanzo a entender, sí. Ahora, pero vuelvo a repetir, no nos podemos amparar contra los tratados que hablan de derechos humanos. Por ejemplo, si yo me quiero quejar de los derechos de la niñez de la ONU, que es un tratado internacional, pues no voy a poder. ¿Por qué? Porque ese tratado habla de derechos humanos. Entonces, sobre eso no me puedo amparar. Pero si me inconformo sobre los tratados de libre comercio, esos hablan de comercio, no hablan de derechos humanos. Por lo tanto, sí me puedo amparar en contra de ellos. ¿De acuerdo? A Claro ver, que no sí, entendí. profe. Entonces, si en el Tratado de Libre Comercio habla de alguna disposición, como dice, que tenga que ver con derechos humanos, no puedes ampararte a menos que Es sea correcto. diferente. Es correcto. El tratado tiene que hablar de otra cosa, que no sean derechos humanos, para que yo me pueda amparar en contra de ellos. Por ejemplo, profe, ahorita hace unos días también salió el comentario ese en que Estados Unidos está queriendo demandar al presidente de México que porque no cumple con el Tratado de Libre Comercio. Y Ok. a mí se me viene otra idea. ¿Y qué tal si ese Tratado de Libre Comercio está siendo más explotador, impone más aranceles y los aranceles afectan la economía, pues no del presidente, la afecta la economía de los mexicanos? Entonces, ¿podría el derecho constitucional hacer eh, un amparo a Ok. nivel internacional? Hay algo importante en la materia de amparo. Ahorita todavía no les explico eso, porque todavía no me toca, lo tendría que explicar más adelante. Pero el amparo no se puede promover en cualquier tiempo. Tienes días específicos para poder promoverlo. La ley de amparo te otorga un plazo específico para poder promoverlo. Si después de cumplir ese plazo tú no lo promueves, aunque el acto sea violatorio, ya no te puedes amparar. Ah, híjole, entonces ya no se puede. Entonces, cuando ustedes tienen que estar pendientes de lo que haga la autoridad, porque si algo que hace la autoridad tú consideras que es violatorio, te amparas casi inmediatamente, casi porque te dan cierto número de días. La ley de amparo te da cierto número de días. Pero si pasan esos días y tú no promueves tu amparo, aunque la ley o acto sea violatorio de derechos humanos, después ya no te puedes amparar. ¿Y dónde ves eso? En el artículo 17 de la ley de amparo, miren. Bueno, es que eso todavía no me tocaba a mí explicárselos, pero ya que sacaron la duda, les voy a Bueno, explicar. también me refiero en dónde sabes los días, eso cuando te llega, Tú los cuentas como en cualquier materia. ¿De acuerdo? Ok. Los plazos para promover la demanda de amparo son varios, son 5. Entonces, en este caso te dice, la demanda de amparo, en términos generales, la tienes que presentar en 15 días. 15 días hábiles, porque así se cuentan los días hábiles.
Entonces tienes 15 días para redactar tu demanda de amparo y para presentarla. ¿A partir de cuándo? A partir de que el acto de autoridad se publica, si es federal, en el Diario Oficial de la Federación, y si es estatal, en el Periódico Oficial del Estado. Por regla general te corren 15 días, nada más. Si pasan esos 15 días y tú no lo promueves, adiós. Pero dice todavía más, bueno, esa es la primera forma, o de manera general, el término general, pero ¿existen excepciones? Sí, vamos a las excepciones. Si yo me voy a amparar contra una norma general, que son las que ahorita estábamos viendo y que no he terminado de ver, entonces tengo 30 días para promover mi amparo. 30 días. Pues no está tan así, porque ahí mismo está diciendo también, en caso de también abajo en el apartado 2 Siguiente, dice, en está materia poniendo penal tengo 8 años, 8 años. pero siempre y cuando sea contra la sentencia definitiva. O sea, en el procedimiento penal, si yo me quiero inconformar dentro del procedimiento, es decir, por cosas que no son de sentencia definitiva, entonces solamente me corren 15 días. Ujú. Entonces, o sea, vean esto. Si es sobre la sentencia, vean eso. Es sobre la sentencia y la sentencia me impone pena de prisión, tengo 8 años. Pero si la sentencia no pone pena de prisión, entonces son 15 días. Y si me quieren conformar dentro del procedimiento, igual son 15 días, porque no aplica esta, no está dentro de esta parte. Solo en los casos en donde sea la sentencia definitiva y contraiga una imposición de pena de prisión, tengo 8 años para promoverlo. A ver, un ejemplecito, profe, ahí para que amarre bonito en el cerebro. Sí, por ejemplo, si a mí me acusaron por el delito de robo y por el robo me están poniendo 3 años de prisión, puedo promoverlo en 8 años. ¿De Ajá. acuerdo? Pero si la Ujú. sentencia a lo mejor absuelve al delincuente y yo soy el afectado, o sea, yo soy la víctima y no estoy de acuerdo, tengo 15 días para promover el amparo. Ujú. Es para ambos, ¿verdad? Sí. Sí, claro que sí. Está bueno, profe. En materia agraria, cuando tengan por objeto cuestiones de posesión, de población ejidal o comunal, ahí me corren, acá dice que son y 7 años. En materia agraria tengo 7 años. En materia agraria. Cuando, Entendí. cuando reclame cuestiones de privación de la vida, libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, prescripción o destierro del país, ahí te dice que en cualquier tiempo, o sea, no hay un días determinados. Pero solo en estos casos que están en el artículo 22 de la Constitución. Solo en esos casos específicos. Entonces, como podrán darse cuenta, si yo tengo cualquier cosa que no entre en estos supuestos de excepción, mi término general son 15 días. Sí, si no me gusta lo que
lo que están haciendo, pues luego me conformo, tengo 15 días. Ujú. Sí, tengo un plazo de 15 días. Que no, que no es cierto, que no, sí, y no me gustó lo que lo estás absolviendo, ¿no? Pues luego el amparo, ¿no? Algo que encuadre en alguna de estas excepciones, ¿de acuerdo? Si es Sí, contra sí, una norma general, tengo 30 días. sí, que está violando, sí, está violando mis derechos, pues, está Si es violando sobre mis derechos sentencia humanos. definitiva que traiga pena de prisión, tengo 8 años. Ujú, En materia agraria tengo 7, ¿de acuerdo? Y si es por los delitos sí. que están en el artículo 22, o por las acciones que están en el artículo 22, puede ser en cualquier tiempo. Si mi acto reclamado no es ninguna de las excepciones, entonces corre el término general, que son 15 días. En caso de que no me convenga, No, claro. no, 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 no. En caso de que no encuadren las excepciones, Sí, no es sí, que sí, no te convenga. claro. ¿Vamos bien, Marisela? Sí, profe. Entonces, aquí mucho cuidado, ¿eh? Cuando tengas duda de cuál es tu término para presentarlo, vete al de artículo 17 y ahí te pones a leerlos y ya dices, ah, bueno, son tantos años o tantos días, perdón. ¿De acuerdo? Pero sí tienes que ser muy específico, porque si no estudias, pues no. ¿Vamos bien? Claro, profe. Listo, me regreso porque aquí todavía queda la duda, ¿no? Porque dice, no, cuando se reclama una norma general, pero todavía no terminamos de ver las normas generales. Otra vez regreso al artículo 107. ¿De acuerdo? Ok. Ya vi que un tratado internacional que no hable de derechos humanos puede ser una norma general, contra eso me pueden conformar. Pero todavía no termino de ver todas. Ok. ¿Contra qué más me pueden conformar? Que me dice que es una norma general. Ok, tratado internacional. Contra las leyes federales. Si yo considero, ¿de acuerdo? Que una ley federal me afecta, también puedo promover amparo. También es una norma general. ¿Contra qué más? Contra las constituciones de los estados. Es que los diputados hicieron esto en mi constitución. No estoy conforme, promuévelo. Amparo. Contra las leyes de los estados. Yo no estoy de acuerdo en que el municipio o en la reforma del municipio que me implementa el reglamento de tránsito, ¿no? O por ejemplo, cobrarme otro impuesto extra municipal. Demuestra por qué está mal la autoridad y te puedes amparar. Determina qué derechos te está violentando. Contra reglamentos federales, reglamentos locales y los decretos o acuerdos de todo tipo de observancia general. En este caso, por eso les ponía el ejemplo del gobernador. Él cómo hizo esas manifestaciones a través de decretos. Me está diciendo que me puedo amparar contra ellos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Marisela. Sí, profe. Entonces, vean cuántas leyes pueden decretarse o definirse como normas generales. O sea, no es nada más una ley federal. Hay varias que pueden entrar en esa definición de norma general.
Ahí sigue en apartado 2 también, ¿no? Dice, contra actos Pero de, todavía eso no lo vemos, Josué. ¿no? Regreso otra vez al artículo 1. Entonces, el artículo 1 me dice, por normas generales, ya vimos cuáles son todas. Por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos, contra eso me puedo amparar. ¿Queda clara la primera fracción? Sí, profe. Sí, Ok. Vamos a ir con el número 2 del artículo 1. ¿Contra qué más me protege el juicio de amparo? Dice, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. Ahora les pregunto, ¿qué es la soberanía? Josué y Marisela, ¿qué es la soberanía? mi soberanía me suena como a forma de actuación propia. ¿No? Eso lo vieron en su materia de constitucional. Creo que constitucional no tuvieron conmigo. Sí, la tuvimos con usted, profe. Ah, bueno, Sí, entonces si la tuvieron, entonces sí se acuerdan. ¿Qué es la soberanía? pues sí, pues es el poder político, es lo que le da a uno al Estado, es el poder, la soberanía, Exactamente. Es la sí, facultad que le da al Estado el poder y te dice que el poder pues reside sí, esencialmente en el pueblo. es el poder que todos le entregamos al Estado. Es Exactamente. la soberanía individual y la soberanía general, que esa es la que conforman el Estado y le da soberanía, poder en pocas Muy palabras, bien, muy poder bien. político. Entonces, en esa situación, esa soberanía también le da facultades a los poderes. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuál es esa parte? Les da primero territorio, les da población y también a los poderes que lo conforman les da funciones. Al gobernador tiene ciertas acciones o les da ciertas facultades. Al poder legislativo tienen ciertas facultades para crear leyes en su esfera de competencia y al poder judicial para hacer cumplir o sancionar el incumplimiento de la norma. Todo eso implica el tema de la soberanía, ¿eh? Es muy amplio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero que de alguna forma hay un acto, omisión o una norma general que vulnera la soberanía de los estados o de mi estado, y esa también al mismo tiempo me viola derechos humanos, me puedo inconformar. Claro, pero ya creo que eso también es por eso que en cada estado tenemos un gobernador, poder legislativo, de un poder, ahora sí, unas personas o una instancia que es la que se encarga de analizar las políticas también a nivel federal, a nivel nacional, y antes que el ciudadano, pues para eso están ellos. Oye, esto nos va a pasar a tela a todos. Entonces tiene el Congreso particular del Estado, que es el Congreso del Estado, es el que va a decir, no, pues no lo acepto. Conforme a los derechos humanos es violatorio esta imposición y lo siento, señor presidente de la República. No más no pasa. Y aquí es donde los congresos de cada estado tienen la facultad también, pues para impugnar, inconformarse y sustentar lo que están diciendo. Es ¿No? correcto. ¿O estoy mal, bro? No, está bien. Pues es lo que Entonces, yo decía, profe, ¿no? Soberanía, o sea, que otro estado o otro estado en este caso no puede Lo que imponer quería el profe es reglas que lo a ese estado explicáramos. porque es soberano, o sea, supongamos Chiapas y Puebla, no puede tener, en Chiapas va muchas costumbres que debe de respetar supuestamente la nación, porque no nada más se basan en el poder político, sino en también en sus costumbres. pero no lo dijiste hace un momento así, Marisela. Bueno, No, es y que profe, y hay no otra cosa. sabía explicar. Y hay otra, Ahora, profe, hay otra. aquí hay una situación importante. Normalmente, cuando se vulnera la soberanía de los estados, eh, puede pasar en orden ascendente o en orden descendente o entre iguales.
¿A qué me refiero con orden ascendente? Que el presidente municipal haga un cambio en su regulación interna y pretenda ya sea asumir funciones del Estado o no acatar funciones del Estado. Eso vulnera las soberanías, porque el municipio se tiene que regir al Estado. Entonces, si de repente por ahí sale un presidente municipal y se quiere poner u oponer a lo que decreta la Constitución estatal, o se quiere oponer a las determinaciones que se regulan en la ley, pero que obviamente van O que a... haga, o que haga caso omiso, que haga caso omiso a las, Entonces, a las exactamente, leyes. entonces, ¿qué sucede? Te puedes amparar. O si el Claro. Estado quiere desaparecer a lo mejor funciones del municipio para él entrar en control, también entran violaciones. No se puede. Bueno, pero Mm. eso es muy dentro del propio Estado. Pero ¿qué pasa, por Todavía no, ejemplo, ahorita? todavía no termino de dar ejemplos, Marisela. Bueno, digo, pero ¿qué pasa con... Déjame tantito, déjame terminar. Ah, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso puede pasar. O bien que la federación, también la federación pretenda, de alguna forma, ejecutar actos que le competen únicamente al Estado o a los municipios. También se vulnera la soberanía. Si yo me doy cuenta de eso y obviamente me va a pegar a mí y me va a violar derechos humanos, me pueden conformar. Ahora, ¿dónde también pueden darse estas situaciones? Entre estados. ¿De acuerdo? Por eso les decía, puede ser de orden descendente. Un estado hacia un municipio, de la federación hacia un estado. Puede ser en orden ascendente, de un municipio hacia un estado o de un municipio hacia la federación. Pero puede ser entre iguales, entre estado contra estado. También entre municipio y municipio. Sí, también. ¿De acuerdo? Del mismo estado o de diferente estado. Pero en dada situación se vulneran ahí esas competencias, vulneran las soberanías y por lo tanto pueden entrar en conflictos. Si yo veo que de repente traen ese conflicto y a mí me afecta, me puedo amparar. Ley de amparo, ley de amparo. ¿Ya queda un poco más claro, Claro que sí, profe. Marisela? Oiga, también se me ocurre otra idea de que también puede suceder de que o se casen el Estado y el municipio para joder al... ¿Cómo que se Sí, casen? pues también, sí, me refiero a que se pongan de acuerdo. Ah, sí, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Algo importante, las determinaciones que en este caso por las cuales tú te tienes que amparar, tienen que salir mediante algún decreto o algún mandato público. No es nada más por voluntades, ¿eh? Profe, y cuando, por ejemplo, se adueñan o un lugar donde ya se había decretado que fuera reserva ecológica, bien amparado, bien reglamentado, y se pongan de acuerdo para expropiarlo, ¿qué hubo? Ahí Ahí se no puede hasta pero poner de ahí acuerdo, no se vulnera la soberanía, Josué. ¿no? Ahí que se vulnera. Porque también En el ejemplo que me estás dando, no encuadra en esta segunda fracción, encuadra en otra. sí, pues ya vi que no. Perdón, me equivoqué. Sí, ¿En sí, dónde sí, ya lo encuadra, entendí. Josué? No, no encuadra, no encuadra. ¿En dónde No encuadra, no encuadra? encuadra. Te estoy preguntando, ¿en dónde encuadra? Lo que es lo El que es, ejemplo que me estás poniendo de que expropian un pulmón de la ciudad, ¿en dónde encuadra? pues no sé, profe, no se me viene. Encuadra Sería, aquí, encuadra en la fracción primera. Violaciones de derechos humanos. ¿Qué derecho humano? Medio ambiente sano. medio ambiente, ahí está Entonces, vean cierto. esta parte, Josué, porque ahí es donde veo que tienes confusiones. Tienes que ver, en base al ejemplo que me vas a dar, en cuál fracción va a encuadrar. Porque no encuadra en las tres. Cuando tú promuevas al amparo, le vas a decir, me viola artículo 1, fracción primera, o me viola artículo 1, fracción segunda. Sí. Pero el Pues ejemplo siempre que hay me que está antes, dando no es sobre la fracción segunda.
Es sobre la fracción primera. Sí, sí, en el ejemplo que yo decía. La fracción segunda te habla de vulneraciones de soberanías. Y el ejemplo que me diste del pulmón de donde lo expropian, ¿es violatorio? Sí, sí es violatorio, pero no está en esta segunda fracción, está en la primera. En la primera, por normas generales, actos de autoridad, derechos humanos, recogidos en la ley. Sí, sí, porque hay un tratado de que es un Entonces, pulmón. algo que quiero que tengan en cuenta, y por eso les decía, el amparo es técnico. Estamos aprendiendo, profe, todavía. Tienes que ver en cuál fracción te va a encuadrar. Sí. Usted porque ya está bien hacha en eso, profe. Estamos aquí todavía abriendo los ojos. Nos cuesta No, mucho. está bien que, miren, lo que pasa, ¿saben qué sucede? Que cuando piensan que hablamos de amparo, vuelvo a repetir, pensamos que me ampara contra todo. Ya, si yo argumento, me ampara contra todo, y no. Por eso están las fracciones, porque cada una de las fracciones es diferente, te ampara contra cosas diferentes. No son los mismos ejemplos. Sí. Ya se enojó el amarillo, creo. ¿Saben qué es La lo que sacó el sucede? sistema. ¿Saben qué es lo que sucede? Que, vean, eso también tiene que ver con la técnica jurídica. Lo que pasa es que como vemos que inician igual, que dice por normas generales y actos Sí, o omisiones, por normas generales y actos o omisiones, pensamos que es lo mismo, y no es lo mismo. Porque por sí, eso es que está... inician igualito. Sí, porque adelante dice que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos, reconocidos, otorgados por su protección en la cuestión política. Pero Y aquí, arriba no dice lo mismo, no dice, ya aquí, va cambiando aunque también. los dos te digan derechos humanos, aquí el papel clave está aquí, porque este te habla de actos de soberanía. El primero no te habla de Actos de soberanía. soberanía, y no habla de soberanía. Sí, ahí está la palabra clave. Ahí es diferente. No son Sí, los mismos actos. Y obviamente tampoco los mismos ejemplos. o cambia todo. Ujú. Sí, cambia bastante. No sé si tú tengas alguna duda, Marisela. Ajá. La sacó el sistema, profe, creo. La sacó por el No me sistema, mi digas. compañera. La sacó es que luego así pasa, de repente nos avienta afuera el sistema. ¿En serio? Sí, A ver, ya a mí ya me ha pasado. mensajeale y dile que si se va a conectar o si la sacó, para que la Está esperemos, tratando, creo yo. porque si sigo avanzando, Sí, no la vamos a dejar fuera y no se trata de eso. sí. Sí puedes mensajearle, yo no tengo su número, digo, mensajeale tú. Sí, ahorita voy a buscarlo. Estoy buscando. Compañera Marisela. Dice el profe que te conectes. Te sacó sistema. Te espera. Te esperamos. Porque si avanzo y no Ya se está lo ella, envié. Sí, ya se lo envié. Ya se si lo envié. avanzo, si avanzo y no está ella, pues de repente cuando llegue va a decir, ajá, ¿y ahora qué pasó? Sí, se pierde, se va uno, si así, con tantitito no se nos va Pero eso dices que es del sistema, el- ¿no? sí, sí, ese es el sistema. Lo ha de haber sacado el sistema. A ver qué sale. No me responde todavía.
Así es, Josué, ¿cómo ves? No, pues está súper, es que hay una cosa, tiene uno que leer cada palabra, a veces a mí también, o sea, sí, que me he dado cuenta de que hay palabras y que parecen sencillas. Cuando no hemos escuchado a lo largo de nuestra vida la palabra soberanía? Toda la vida, los niños saben, hasta lo dicen, Sí. pero el impacto, la magnitud, lo que el conocimiento arcaico, así tal vez esté bien, que encierra esa palabra soberanía. Entonces, uno lo toma a la ligera, pero aquí están. Entonces, para entender bien, yo creo que hasta es necesario un diccionario. Y como usted nos dice, bueno, ¿qué es? O sea, bien nos hizo en decir, a ver, ¿qué entienden por soberanía? Y sí, que es un acto para recordar, porque sí lo vimos, claro que sí lo vimos. Entonces, esto genera para abrir los ojos. O sea, sí, no, pues es meramente universidad, pues, tenemos que entenderle. Ahí vino ya la compañerita. Mari, Sí, ¿te sacó la plataforma? nos sacó. Sí, profe. Listo, es que no quise avanzar hasta que te volvieras a conectar. Gracias, profe, ya estoy aquí. Listo, entonces me regreso a la ley de amparo. Entonces, en efecto, y ahorita conforme lo que vas diciendo, Josué, es importante lo siguiente, tienen que leer muy bien cada uno, porque como les digo, a veces, y eso no crean, es muy normal. Cuando los alumnos ven que empieza igual, piensan que es lo mismo. Como en este caso, los dos dicen normas generales, actos o omisiones, empiezan igual, pero no terminan ni se desarrollan igual. Y ahí es donde tienes que darte cuenta que son cosas distintas, cosas diferentes. Porque si solo lees la primera, dices, son lo mismo, ya, contra normas generales. No, no son lo mismo. Por eso está dividido en fracciones, porque cada una es una situación diferente y distinta. Sí, ¿De acuerdo? de acuerdo. Sí, pues no, nomás está puesto ahí por poner. No está Y escrito por vamos a ir. llenar nada. Exacto, no está nada más por llenarla, ¿no? O sea, la pusieron porque son ejemplos, ¿no? Sí, son cosas que están y que suceden. Voy con la tercera fracción, la última. Dice, por normas generales, actos o omisiones, autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen derechos humanos. ¿De acuerdo? Que invadan la competencia de la autoridad federal. Por ejemplo, que un gobernador dijera, voy a formar en el estado de Tlaxcala mi propio ejército. De indios, ¿verdad? Porque no lo vamos a dejar. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? A ver, ahora sí como dirían, a ver, ¿de quién es la facultad del ejército? De la federación, De la federación, ¿no? No es no es de que los le estados. aparece, va a ser Entonces, su ejército, ¿no? no puede hacerlo. Puede tener policías, pero no puede formar su propio ejército, porque eso ya es una facultad exclusiva de la federación. Sí. Ahí promovemos el amparo aquí todos los indios de acá en Tlaxcala. Ah, Wiwiri. ¿Cómo que se va a hacer su No, pero puros ¿cómo? ratas? ¿Por qué Puras dices que ratas. las personas de Tlaxcala son indias, José? Eso es discriminación, ¿eh? No, yo me considero indio, profe, y no me siento discriminado. No, sí. Pero No ¿por qué somos te consideras de así? raza azul. No, ¿por qué no somos de raza azul? Ojo azul, caucásicos, no. Pero La también ley ellos son dice que indios. somos todos iguales, somos mestizos. Exacto. Mesticitos, no me avergüenzo, al contrario, me siento bien, Bueno, que en hombre, realidad la sí verdad, traemos, o sea, no, o sea, el decir indios sí podríamos considerarlo como algo peyorativo, ¿no? Como algo discriminativo. Pero una cosa es a lo mejor manifestarlo de esa manera y otra cosa es decir traigo raíces indígenas, porque al final de cuentas nosotros somos producto del mestizaje. Tlaxcala, cuna claro, de la nación. somos los primerititos, sí, somos Así los es. primerititos. Entonces, No, pues, pues profe, no, ahí lo que sería es que trataría ya de adueñarse y eso no se va a poder. Y es más, no se deja, la gente ya no se deja.
pienso que no haría un gobernador o un presidente municipal, que de hecho tendrán su gente por ahí, sus achichincles, ¿sí? Para someter a otros, pero no puede jurídicamente crearse un ejército, porque aquí lo está diciendo, va a invadir la esfera, ¿sí? De competencia de la autoridad federal y no va a poderse, no se va a permitir. Ya, o sea, sí nos alcanzamos a dar cuenta por muy analfabeta que yo sea, me doy cuenta, sí, 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 profe. Entonces, pues bueno, aquí dice cuando se vulneran las competencias federales entre los estados, ¿de acuerdo? Siempre y cuando Sí, también violen derechos humanos. Pues, el gobernador no puede formar su ejército, ¿no? Eso es facultad de la federación, así es. ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya le pone límites también a que los ciudadanos se inconformen, aunque, pues bueno, hay algunos de los estados de la República que sí apoyan mucho a los gobernadores, ¿no? Que no quieren incluso mucho a la federación. Pero es parte, porque al final de cuentas, es parte del mexicano. Y digo esto porque también habría que recordar que México, cuando viene la colonización, no tenía una sola forma unificada de pensar, había muchas formas, porque las culturas también eran diversas. Entonces no existía la nación en aquel entonces. Y todas tenían Sí. costumbres, dioses y formas de pensar diversas, ¿no? Por ejemplo, los mayas no eran un solo imperio, había reinos. Eran mayas, pero no todos obedecían la misma, ni al mismo emperador, ni tenían tampoco las mismas leyes. Los aztecas tenían problemas con las regiones del centro, los tlaxcaltecas, los cuatro señorías tlaxcaltecas del Gran Concilio no eran afines a los aztecas. Entonces, viene esa parte, ¿no? Por eso es que la Constitución en el artículo 2 dice, somos pluriculturales, porque en realidad no todos los estados piensan igual, no todos tienen las mismas costumbres, las mismas formas de hablar, somos diferentes. Desde la época prehispánica éramos diferentes. Y en la actualidad también somos diferentes, porque no somos iguales los poblanos que los tlaxcaltecas, o los del DF con los de Veracruz, incluso ni en el sur del país, porque no hablan igual ni piensan igual, por ejemplo, los de Chiapas que los de Campeche. Hay diferencias, entonces es parte de que existan esas diferencias, pero al final de cuentas debemos de entender que todos pertenecemos a un sistema federado. Queramos o no, todos somos mexicanos, aunque pensemos diferente, aunque seamos incluso de rasgos físicos también diferentes, o costumbres diferentes, de todas maneras todos somos mexicanos. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, Marisela? No sé si ya aclaré lo que querías preguntarme, y si es que no, ahora sí pregúntame. No, todo bien, profe. Josué, Pues todo bien, profe, ahí va, súper, la clase, está bonita, que está bonita. la clase está bien, Ah, bien yo dije, ya explicada. te estás acordando ahí de tu novia. No, 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 yo no. Dice la última fracción. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley. Entonces, si yo considero que el gobernador, el poder legislativo o el poder judicial ejercitan actos en contra de mis derechos humanos, me puedo proteger, ya me lo está diciendo. Te puedes proteger. En pocas palabras, el amparo es para evitar los abusos de poder, o lo que nosotros conocemos como el exceso o defecto de aplicación del derecho. Porque obviamente una autoridad cuando ejecuta un acto te va a fundamentar en base a estos artículos, pero ellos solamente fundamentan su acto, nunca se ponen a pensar si ese acto viola derechos de terceros. Por eso es que el amparo es el contrapeso ante estas determinaciones. ¿Queda claro? Sí, profe. Claro, Josué, profe, todo claro. ¿sí van haciendo anotaciones? Sí, ¿Vamos qué? profe. ¿Sí van haciendo anotaciones? Sí, profe, yo sí. Sí, Bien, entonces para que no tengamos esa confusión. Bueno, dice el artículo 2,
El juicio de amparo se tramita en forma directa o indirecta, y ahí viene un punto de quiebre. ¿Por qué digo punto de quiebre? Porque aparte de las razones de las que ya vimos en el artículo 1 de lo que protege el amparo, al dividirse el amparo, también va a proteger sobre más cosas adicionales. Entonces, ahorita vamos a ver el ámbito de protección de cada uno de estos. Me voy a ir entonces al artículo 107, donde estábamos. Y entonces, ¿qué va a pasar? El artículo 107 protege o regula el amparo indirecto. Entonces, ahorita lo que vimos en el artículo 1 es de manera general, pero ya vamos a ver de manera particular contra qué nos protege cada uno de los amparos. ¿De acuerdo? Chicos, Claro que sí, profe. Marisela, Mari, ¿sigues ahí? Sí, profe, aquí estoy anotando. Ok, listo. Entonces, dice el artículo 107, el amparo indirecto te protege contra normas generales, y ya son todas las que hace un momento vimos. Leyes federales, tratados internacionales que no hablen de derechos humanos, constituciones locales, leyes de los estados, reglamentos federales y locales y los decretos. ¿Contra qué más me protege el amparo indirecto? Indirecto. Dice, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora les pregunto, ¿cuáles son esas autoridades? Diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ¿Serán las sociedades civiles, profe? No, porque esas no son autoridades. Esas no trabajan para gobierno. ¿Cómo dijo, profe? Te dice la segunda fracción, contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ¿A cuáles se está refiriendo? ¿No será del gobierno, profe? ¿Cuáles? El UCEF, A ver, los vamos a ir bancos. aclarando. ¿Cuáles son los tribunales judiciales? Los que están en el Poder Judicial. Muy bien. Los administrativos, ¿cuáles son los tribunales administrativos o las autoridades administrativas? Todo lo que es, pues todo lo que es administrativo, lo que es eh, el gobierno. De eso no me estás definiendo, me estás hablando en general. Mm, pues, puede ser un ejemplo, el sistema de salud o educacional, una Esas, autoridad esas dependencias, ¿de quién dependen? del Sector salud y educación, ¿de quién dependen? sector administrativo. ¿Cuál es ese? Pues es el poder judicial, el poder No. ejecutivo, Muy bien, ¿no? entonces, cuando habla acerca de tribunales administrativos, se refiere a todas aquellas autoridades que dependen del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local. Sí. Y te dice, o del trabajo, ok, pero aquí dice que provengan de autoridades distintas. Entonces, díganme, ¿cuáles son esas autoridades que no son ni del Poder Judicial, que no pertenecen al Poder Ejecutivo y que tampoco son las laborales? Pero también sobre ellos me puedan parar, ¿cuáles son? De las resoluciones de justicia del No, poder estás perdido, José. ¿no?
No, pues no doy, profe. Autoridades distintas. Aquí no te está refiriendo, o sea, te dice que provengan de autoridades distintas a las que ya mencionamos. ¿Cuáles son esas autoridades? Autoridades distintas al poder, al gobierno. No doy, profe. Yo no doy. Marisela, ¿Podrían ser las electorales, por ejemplo? la electoral, no, recuerden que el amparo no protege en materia electoral, pero parecidas a la electoral sí existen. No, pues no doy. ¿Cuáles son distintas? Por ejemplo, las autónomas. Las autónomas no pertenecen ni al Poder Judicial ni al Poder Ejecutivo, ni son tampoco laborales. ¿Cuántas dependencias son autónomas? Por ejemplo, el INE, contra eso no, porque vuelvo a repetir, sobre eso hay ley reglamentaria. Ya, sí, es Pero autónomo. ¿cuáles otras autoridades son autónomas? Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Acceso y Transparencia en Información, ¿de acuerdo? Esas autoridades no pertenecen a ninguno de los poderes. Entonces, si ellas Oiga, me emiten profe, algún acto y yo estoy inconforme, me puedo amparar también contra de ellas. el SAT también es autónomo. La propia fiscalía es autónoma. Si yo estoy en Mm, contra de los actos o omisiones de esta fiscalía o del Ministerio Público, que también es autónomo porque trabaja para ellos, y yo estoy inconforme sobre lo que haga, me amparo. ujú. ¿De acuerdo? Sí, Por eso les profe. decía, ¿saben qué pasa? Y yo creo que eso, yo se los venía diciendo a ustedes de hace tiempo. La ley no te dice específicamente contra qué se promueve. Es interpretación. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el curso pasado o hace 2 cursos? Que hasta les dejé de tarea, vayan a hacer esto de interpretación. ¿Cuántas formas interpretativas existen? Porque aquí, si te estás dando cuenta, no te dice con claridad contra qué procede, nada más te dice diferentes a las judiciales, a las del Ejecutivo y a las del Trabajo. Y tú te quedas de cuáles son, hay que razonar a qué se refiere tribunales judiciales, tribunales administrativos, para comprender contra qué otras autoridades puedo promover. No sé si se dan cuenta. Sí, sí, pues sí. Pero usted bien lo tiene clarito, porque pues esa es ahorita, esa es su herramienta, usted sí lo sabe, y nosotros estamos empezando a ver todavía estas cuestiones, porque como usted decía cuando nos entró, nos conocimos, y cuando empezamos, usted nos decía si nosotros habíamos tenido alguna vez alguna clase o esto, lo otro, pues solamente lo poquito que de manera se llega a ver en la prepa, pero a este grado ya estamos hablando está más cerca, pues que no ubicamos todavía, y creo que mucha gente también no ubica bien toda la función que hay, está en frente de nosotros y no lo vemos, así está tapado el mundo, pues. Pues por eso es que usted lo domina más, sí, aunque nosotros estamos leyendo también aquí esto, autoridades distintas al gobierno o de autoridades distintas de los tribunales, híjole, pues No sí, dice distintas al gobierno, Josué. no son distintas, sí, autoridades distintas de los tribunales judiciales o administrativos, sí, o sea, sí nos cuesta todavía comprender. Bueno, sí lo vemos, pero razonamos, nos cuesta encontrarlo. Sí lo sabemos, pero no lo, esto es experiencia. Ya lo que hablan ustedes es experiencia. No, tampoco, ¿eh? Es Sí, tecnicismo. digo yo, o tecnicismo, eso quiero decir, no sea, sí, es un poquito de ir más metiéndose y metiéndose en este mundo. Un mundo diferente, es la verdad. Al menos yo lo considero así por la edad. Eh, lo veo, pero para mí era todo igual, no todo es igual.
Yo nomás Marisela, distinguía gobierno y pueblo. Digo, gobierno y pueblo sí, pero gobierno y pueblo, ambos todos tienen diferentes cosas que en el gobierno tiene todo diferente, todo, sí, y es cuestión de ir analizando. Este es el pan que va a ser de cada día, ir analizando, leyendo y leyendo y analizando, comparando con la realidad que tenemos en la vida, de lo que está aconteciendo, por eso usted bien que le agarre, da bien sus planes, porque puede usted, lo está viendo, usted lo ve, tiene la vista aguda al lado de nosotros. Eso yo, mi concepto, mi punto. Marisela, Pues no es, ¿mande? pues sí, es cuestión de estudiar, de enfoques, porque sí, es en la primera, por ejemplo, viene una lista que aparece de cuáles son, ¿no? Pero aquí solamente lo dicen en manera general. Hay que investigar cuáles son esas diferentes. Entonces, vuelvo sobre esta parte. Eso es lo que pasa. Normalmente, como que estamos muy acostumbrados a que nos dicen, nos definen las cosas. Y aquí no. Y de hecho, por ejemplo, cuando redactas demandas de amparo, también no te dicen cómo se tienen que estructurar los conceptos de violación, ya te toca a ti redactarlo. Entonces, por eso les decía, ahora, seré claro, el amparo ve de todo y corrige todas las materias. Por lo tanto, tú tienes que tener fresco y claro derecho penal, derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil, derecho administrativo. Todo eso lo tienes que tener claro porque cuando llegues al amparo te vas a dar cuenta que todo eso lo vas a aplicar también en el amparo. Si no sabes lo anterior y quieres hacer amparos, no se va a poder. Voy a rebotar. Reboto, sí, pues sí. Me van a El regañar amparo es después. el claro y vivo ejemplo de ocupar todo lo que ya viste anteriormente. Derecho penal, derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil, agrario, laboral. Aquí lo vas a aplicar todo para poder defenderte. Si tú de alguna manera vienes un poco deficiente o no estás estudiando lo que viste anteriormente, aquí vas a tronar. Porque recuerden que las materias son seriadas y todas tienen que ver con todas. O bueno, con el amparo. Sí, todas vienen agarradas, todas vienen, están relacionadas. Uh-huh. Y más con este punto, con ese que es la cuestión del amparo. Vienen relacionaditas, vienen bien, agarraditas una con otra. Eso es lo que yo ya también percibí bien. Y sí, por Exacto. eso, una de las cosas que sí le pido mucho, profe, es que yo soy de doble, ahora sí, de doble retroalimentación. La clase nos hiciera favor, profe, de subirla el día, lo más pronto posible, si se pudiera el lunes, martes o miércoles, le doy otra repasada y voy sacando mis apuntes, voy sacando mejor, elaborando mis notas, las voy elaborando y me va cayendo más. ¿Por qué? Porque les soy honesto, desde que empecé la carrera, mmm, he estado, yo voy, si se pudiera grabar, incluso que tú pudiera la clase tenerla como un antecedente, lo tendría, pero pues no se puede. Yo lo que hago nada más son mis apuntes Pero y de recuerden lo la siguiente, clase, chicos, recuerden lo siguiente, las clases que están en mi canal de YouTube, están desde siempre y ustedes las pueden consultar. Entonces, por ejemplo, ajá, si no te acuerdas de alguna clase que hayamos tenido en cursos pasados, ahí están en YouTube. sí, así le he hecho. Entonces, pueden Pero trato al revisarlo. Ya. máximo que Aparte, durante la clase, recuerden lo siguiente, en YouTube están clases grabadas de mí para la universidad desde hace 4 años, de todas las materias que me han tocado dar, derecho civil, derecho romano, mercantil. A lo mejor no tuviste clase conmigo en alguna materia, y a lo mejor la clase que tuviste con tu profe ya no la tienes disponible. Tienes las mías. Ahí están en YouTube. uh-huh, ¿De acuerdo? Y ahí las pueden checar todas. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es más, ahorita, y para que lo tengamos un poco claro, con los grupos pasados,
con los grupos pasados, y con ustedes también lo voy a hacer, cuando tengamos la materia de Amparo 2, siempre les enseño a hacer escritos en Amparo. Eso no viene en el programa de la asignatura, no viene. Pero ¿saben por qué se los doy? Se los doy extracurricular, porque una cosa es verlo aquí en la ley y otra cosa es aplicarlo. Entonces, el objeto es que ustedes no solamente comprendan la norma, o sea, que veamos nada más la norma, sino que salgan redactando escritos. Sí. Entonces, ese es el objeto al cual yo los quiero llevar. Lo igual como los hice en los cursos pasados. Digo, al final de cuentas todo está grabado, todo se puede consultar, ¿no? Les vuelvo a repetir, todo está ahí en YouTube. Pero ese es el objeto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y ese es un compromiso que yo tengo como docente y como profesor, no me interesa nada más que estemos analizando la norma, porque incluso si se dan cuenta, siempre trato de poner ejemplos o videos. Por ejemplo, ahorita con los chicos de oralidad penal que tengo después, les voy a mostrar videos míos de audiencias, para que no solamente digas, ah, sí, la ley dice esto, ajá, y tú te quedas de, ¿y cómo se hace? Porque como podrán darse cuenta, en este caso de la ley de amparo, es muy interpretativa. Y si tú de alguna manera no logras materializarlo, no vas a aclarar esa ambigüedad con la que te redactan la ley de amparo, porque en realidad, si se dan cuenta, la ley de amparo no te define, te lo da a interpretar. Si fuera definitiva, por ejemplo, en esta segunda fracción nos diría, ah, son las autoridades autónomas, de las cuales tenemos la fiscalía, tenemos la de acceso a la información, telecomunicaciones, pero no te lo dice. No te lo dice así, no te lo define así la ley de amparo. La ley de amparo te dice, simplemente son autoridades distintas a las judiciales, administrativas y del trabajo. Cuando tú lees eso, normalmente, ¿qué dices? ¿Y cuáles son estas? Es igual, es igual que lo demás. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que les decía, el objeto es que ustedes salgan redactando, o sea, que salgan redactando demandas. Ese es el objeto. Obviamente vamos a ir paso a paso, ¿de acuerdo? Pero les voy a repetir, eso que yo hago, que ustedes redacten demandas, no viene en mi programa. ¿Pero por qué se los doy? Porque no me interesa nada más que te quedes con la pura teoría. ¿Cómo lo aplicas? Y para poder aplicarlo, ustedes tienen que tener una estructura de cómo redactar. ¿Es complicado? Sí, pero no se preocupen, lo van a lograr. Los otros dos grupos anteriores lo lograron. Wow. Ustedes lo van a lograr. ¿De acuerdo? Pues de acuerdo, profe, con todo les vamos a poner todo, los kilos también. Perfecto. Entonces, bueno, ¿queda clara entonces la segunda fracción, Josué? La segunda, ¿Martina? sí, profe. Ok, vamos con la tercera fracción. Dice... A ver, maestro, perdón, buenos días. Ajá. Perdón por la interrupción, buenos días a todos. Normalmente cuando entro a supervisar no participo a menos que fuera estrictamente necesario, pero hoy es un día muy especial. Desde hace 103 años se celebra en nuestro país el Día del Maestro, y para nosotros en la Universidad de CEI México es muy importante reconocer el esfuerzo, la dedicación, la entrega de todos nuestros docentes. Sirvan estas palabras, mi querido Lorenzo, para reconocer justamente eso, tu entrega, tu dedicación, tu profesionalismo al servicio de la educación en beneficio de nuestros alumnos. Invitarte a que continúes con nosotros con esa misma entrega, con todas las cualidades que te caracterizan. Esta pandemia, a lo largo de 14 meses, nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas, de revalorar muchas situaciones que a lo mejor no les dimos en su momento la importancia de vida. Hoy sabemos que para adquirir las habilidades en el manejo de las competencias y trabajar educación a distancia, se han requerido acopiar muchas de ellas para poderlo hacer de la mejor manera posible. La creatividad, el afán de búsqueda, la tolerancia, ¿sí? Aparte de todas las que ya había mencionado, creo que son muy importantes. Así que
Te mando un fuerte abrazo a la distancia, un abrazo virtual, mi respeto, mi admiración, mi amistad y mi reconocimiento por la labor tan extraordinaria que desarrollas en la Universidad de México. Que sea para bien siempre y para bien de todos. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, usted fue de los que me acogió en la universidad y bueno, ya voy a cumplir o voy para 5 años en la universidad. Ahorita que decía, siempre desde que yo entré a la universidad me gustó mucho la gente con la que comencé a trabajar y con la que sigo trabajando. Y algo que siempre he visto es que todos dan un plus, todos. Y por esa situación es que yo en las clases trato de dar ese plus. Y ahí les voy a comentar algo, chicos. Las clases de muchos profesores en la universidad son no públicas. Y en mi caso, todas las clases que yo he tenido, todas desde que yo inicié en las clases virtuales, son públicas. Y nunca me han restringido esa situación. Por eso es que les decía, chicos, si ustedes tienen alguna duda sobre algún tema, vayan a las clases del canal de la universidad, porque ese canal y esas clases son de la universidad, al final de cuentas. Y apenas estaba haciendo un recuento y apenas me percaté que hay más de 1000 clases grabadas en ese canal, que le pueden servir a todos los chicos de la universidad, independientemente de que hayan tomado o no hayan tomado clases conmigo, ahí están los videos completos para todos ustedes. Entonces, ese es un plus que de alguna manera yo pedí, solicité en su momento y que hasta el día de hoy no me han restringido. Y que de alguna forma, pues, ayuda a que ustedes, no me acuerdo de tal clase, o a lo mejor, tengo dudas sobre este aspecto, puedan ir y lo puedan revisar sin ningún tipo de limitación ni problema. Es algo que valoro, porque les vuelvo a repetir, con otros profesores, siempre les piden que las clases sean restringidas. En mi caso, no ha sido así, y ese material está para todos los chicos de la universidad, está en internet. Pueden ver clases mías desde hace 5 años. He dado en todas las asignaturas, y es algo muy bonito que siempre reconozco, y sobre todo, bueno, en el caso del maestro Melo, el maestro Melo conmigo siempre ha sido muy, muy caballero, y muy, muy amigo en muchas acciones y en muchas determinaciones, y creo que de alguna forma también el maestro Melo es un claro ejemplo de la excelencia educativa. Él está en un puesto precisamente que tiene que ver con la excelencia educativa, y pues el maestro Melo tiene mucha experiencia. Entonces, el hecho de que me tenga palabras de aliento por parte de usted, maestro, pues siempre van a ser para mí gratas, valiosas, porque pues usted es alguien que ya tiene mucho camino recorrido en el tema de la educación. No sé si lo sabían, chicos, pero el maestro Melo fundó la escuela de comunicaciones que ahorita, que antes era de un grupo televisivo, no lo voy a nombrar, pero el maestro Melo estuvo desde planeación de planes y programas, desde permisos administrativos, concesiones, adquisición de equipo. El maestro Melo tiene mucha experiencia. Y bueno, siendo honestos, en mi caso, yo sí valoro mucho el que en la universidad tengamos a alguien con tanta experiencia y con tanto sentido humano, porque de alguna forma las tecnologías hoy en día nos ven como estadísticas, nos ven como números, pero en la educación, a pesar de que se ocupen las herramientas estadísticas y demás, no se puede perder el sentido humano, el sentido constructivista, el sentido crítico de las cosas. Y de eso el maestro Melo tiene mucha experiencia, chicos. No podría aquí mencionarles todo el currículum del maestro, eso es algo que le tocaría a él, pero créanme, el maestro Melo tiene muchísima experiencia y a todos sus maestros, incluyéndome, nos evalúa él. Él siempre nos evalúa. Obviamente nos evalúa con criterios de mucha calidad, porque él tiene, pues bueno, también no solamente ha tenido esa experiencia, sino también tiene formación académica que le respaldan esa actuar y esa trayectoria tan grande que ha tenido el maestro Melo. Entonces,
Pues le agradezco muchísimo, maestro. Usted también es maestro en maestrías actualmente. Y bueno, pues qué mejor que tengamos a alguien, un mentor en la universidad como usted. Muchas gracias, gracias. Pues los voy a dejar para que sigan con su sesión. Marisela, Josué, síganse cuidando mucho, que esta situación todavía sigue complicada, no terminamos de salir de ella. Antier me tocó la segunda dosis de la vacuna, yo soy el viejito, pero ustedes que están chavos todavía no les toca, así que de todas maneras, aunque ya me vacunaron, me voy a seguir cuidando mucho y ahora más, porque siento sobre mis hombros una gran responsabilidad de esa inversión, no tan solo en dinero, sino en tiempo, de un personal especializado que se ha preocupado porque tengamos salud. De alguna manera hemos logrado llegar hasta acá y tenemos que seguirnos cuidando para continuar adelante. Muchas felicidades a todos también. Gracias por los conceptos que tienes hacia mi persona, Lorenzo. Seguimos en contacto y hasta pronto. Bye. Hasta luego, profe. Felicidades en su día. Gracias. Listo, chicos. Miren, ya es tiempo de clase porque tengo que entrar a la próxima clase, pero les dejo tarea, ¿de acuerdo? Se las pongo en el Classroom y subo la clase, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Cuídense mucho. Igualmente. Bonito día. Pues ya se Gracias. acabó. Sí, igualmente, profe. Feliz día, el día del maestro. Gracias, profe. Gracias. Sale, profe.